me da acompañarlo en esta hora de noticias en nuestra mesa de análisis. Comenzamos de inmediato con el detalle e informaciones nacionales porque infraestructura vial, puertos, aeropuertos y otros temas de mejoramiento son parte del plan que presentó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. El abordaje tiene como fin dar prioridad a ciertas áreas de desarrollo que son referencia para los futuros jerarcas del gobierno central y también los próximos diputados. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos presentó un documento técnico con 10 problemáticas nacionales que requieren de una atención prioritaria. Entre ellas está la infraestructura vial. Cosas que son de fondo, conceptuales. La primera es mejorar el diseño geométrico y las características técnicas de las superficies de rodamiento. Desde que se diseña una carretera deben incorporarse los conceptos de seguridad vial porque así se evita que en el momento de inaugurar una carretera nos demos cuenta que hay una serie de problemas que vienen incluso directamente relacionados con el diseño y que se podrían resolver teniendo toda una propuesta específica desde el planteamiento inicial. En cuanto al sector marítimo, es decir, los puertos, solicitan aprobar una ley y sus normas técnicas asociadas en una estrategia nacional de puertos. De tal manera que se convierta en un marco para una estrategia nacional portuaria. Es increíble, pero a pesar de que la economía de Costa Rica nació hace muchos años con exportaciones en ambos puertos de Punta Arenas y de Limón, el país no ha consolidado o estructurado una ley importante de la política portuaria nacional como un eje conductor de lo que tiene que ver con la actividad en los puertos. Por otra parte, de acuerdo con el CEFIA, en los aeropuertos se debe proteger terrenos colindantes, reconstruir algunas pistas, reubicar uno de ellos e iniciar algunos otros por etapas. En el caso del Santa María y el Daniel Oduber, se considera que estos dos aeropuertos tienen todavía un gran potencial para desarrollar y para seguir siendo aeropuertos primarios o tal vez de los más importantes que tiene el país para todo lo que es la movilización, importaciones y exportaciones por los medios aéreos. Esto es parte del abordaje que servirá como referencia a los futuros jerarcas del gobierno central y la Asamblea Legislativa 2026-2030. Y preste mucha atención porque desde este 28 de julio y hasta el 1 de agosto, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz desconectará los servicios, esto por falta de pago. Los lugares en los que se efectuarán estos trabajos serán en los distritos capitalinos, por ejemplo, de Catedral y también Hospital, además de Desamparados y Los Guido en Curridabat, así como en San Rafael y San Antonio de Escazú. Estas desconexiones también incluyen Guadalupe, Llano Grande, Belén en Heredia y La Guásima y San Rafael de Alajuela. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz solicita cancelar las facturas pendientes para así evitar quedarse sin el servicio eléctrico. Acueductos y Alcantarillados inauguró hoy el tanque de agua potable de La Uruca. Según la entidad, 320,000 usuarios serán los beneficiados con este proyecto. Pero, ¿qué dicen los vecinos de las comunidades que constantemente sufren con la falta de agua? Lo vemos en la siguiente información. Durante años, los vecinos de La Uruca, Atillo, San Sebastián, Escazú y Alajuelita sufrieron y sufren por cortes de agua que van desde horas hasta días. A las 2 y a las 3. Inaugurado. Corten, señoras. ¡Viva Costa Rica! El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados inauguró este martes el tanque de agua de La Uruca, que de acuerdo con su información beneficiará a 320,000 personas de estas comunidades. Es una obra más que se suma a estos esfuerzos que venimos tratando de acelerar en el AIA. Por ejemplo, en lo que llevamos del último año, hemos incorporado ya 32 nuevas fuentes de agua a los sistemas de este país, solo en la GAM 7, y eso nos ha permitido incorporar muchísima agua y ponerla a disposición de comunidades que, por ejemplo, en épocas secas siempre sufrían de desabastecimientos. Pero ¿cómo se sienten realmente los vecinos de estas comunidades con dicho trabajo? Va a suplir a miles de personas donde tenían una carencia, como Atillo, como Pavas, como aquella tristeza de que las pobres amas de casa
atendiendo a sus hijos para las escuelas y colegios, tenían que estar haciendo filas para recoger el agua. Faltante de agua. Pueden ir ahorita en la comunidad de La Carpio y hay varios sectores que sí definitivamente todavía no les llega el agua, pero sí los altos consumos de residuos. A decir un año el agua no ha faltado, ha estado muy buena. Sí se estuvo un tiempo donde era difícil porque llegaba hasta en la noche, pero ya eso está muy bien ahora. Aquí cerca de las comunidades de Atillo y otras comunidades, aquí en Alajuela yo creo que pocas, bueno, pero también sí las ha habido. Y me parece que sí, en todo eso, hay igual en otras zonas del resto del área metropolitana, que también ha habido, creo que en Goicoechea, algunos sectores, ¿verdad? Y me parece que eso fundamentalmente ha faltado por una gran falta de planificación. De acuerdo con el AIA, este tanque almacena 10 millones de litros de agua, es decir, un equivalente a 2.600 camiones cisternas llenos de este líquido. Y continuamos con los testimonios de los costarricenses en relación con favores y milagros que consideran fueron hechos por intersección de la Virgen de los Ángeles. Hoy le contamos, por ejemplo, el caso de Montserrat Vargas, una joven de 19 años que afirma haber salido de una enfermedad muy grave gracias a las oraciones de su familia para la negrita. Hace unos años a mí me dio una enfermedad llamada meningitis y quedé en coma por 2 a 3 semanas. Mis papás siempre han sido súper fieles a Dios y a la Virgen. Entonces, desde que caí en coma, pusieron una imagen de la Virgencita en el respaldar de mi cama y le prometieron de que apenas saliera del hospital, ellos iban a ir a la basílica y le iban a entregar un dije de mi cabecita a la Virgencita por agradecimiento de curarme. Y además, mi abuelo también prometió de que iba a entrar a la basílica de rodillas conmigo en los brazos. Cuando ya me desperté del coma, gracias a Dios y a la Virgen, los doctores me encontraron mucho mejor de lo que creían que yo iba a despertar. A pesar de que perdí como mis facultades de caminar y un poco las de hablar, mi mamá decía de que los doctores a ella le dijeron de que yo, al darme la enfermedad en el cerebro, podía quedar tipo como un parálisis cerebral o algo más serio, para decirlo así. Y por eso los doctores, cuando me vieron que yo desperté y estaba completamente bien, no quedé como con nada que me podía dar señal de que podía llegar a tener otra enfermedad como un poco más grave, sino más bien que con terapia y todo se fue como curando todo lo que había perdido, para decirlo así. Y realmente la terapia fue bastante rápida, o sea, duré como un mes por ahí de salir del hospital, un poquito menos, y ya salí más o menos como caminando, hablando bien, y a los 6 meses yo ya estaba caminando de nuevo de vuelta. Entonces siento que sí fue como un milagro que pudiera salir como tan rápido de eso. Y después de unos meses mis papás fueron a cumplir la promesa, como mi abuelo también fue a cumplirla. Fuimos con mi familia, ahí fue donde mis papás y bueno, mis hermanas y yo fuimos a entregar la cabecita a la Virgen por agradecimiento, y fue donde mi abuelo entró a la basílica conmigo en los brazos de rodillas. Siempre en agosto vamos a hacer la caminata y realmente es un mega agradecimiento a la Virgen, porque realmente mis papás vivieron un momento muy difícil en esa época y seguimos agradeciéndoselo a la Virgen de ahí todos los años realmente, y siempre que vemos esa cabecita ahí, pues es como muy gratificante ver de cómo yo ahorita estoy y cómo logré volver a estar completamente bien sin ninguna facultad como que me quedara la enfermedad. Para mí la Virgen es como mi mamá, es otra mamá que tengo ahí en el cielo que me cuida demasiado, es como mi ángel guardián que siempre está conmigo acompañándome. Y por primera vez los romeros que ingresan a Cartago por la ruta 236, estamos hablando la vía entre Taras y El Tejar, encontrarán un lugar completamente acondicionado para descansar. Se trata del Parque Lineal de Taras, inaugurado días antes del inicio oficial de la romería. Cuenta con bancas, escampadero con botón de asistencia, gradería, juegos, ciclovía, bahía para buses, también internet gratuito, iluminación y vigilancia electrónica, todo a disposición de los peregrinos, incluso de noche.
Información importante porque el peaje en la autopista Florencio del Castillo estará con paso libre de forma temporal debido a la romería. Según informó el Consejo Nacional de Vialidad del CONAVI, esta apertura será entre las 6 de la tarde de este viernes y hasta las 6 de la mañana del sábado 2 de agosto, por lo que no se cobrará al pasar por las casetas. La medida fue anunciada con el objetivo de facilitar la fluidez de los vehículos por esta autopista y también mejorar el paso de los peatones por el sector, por el cantón más bien, de La Unión. Una lamentable noticia: una mujer murió y una niña de 7 años fue trasladada de emergencia vía aérea al Hospital Nacional de Niños luego de un grave accidente ocurrido hoy en Pueblo Nuevo, esto en Limón. El siniestro se registró en horas del mediodía cuando un vehículo liviano y una bicimoto colisionaron violentamente, dejando a ambas ocupantes gravemente heridas. La menor presentó fractura de cráneo y una pierna, mientras que la mujer adulta sufrió también la amputación traumática en uno de sus brazos. La menor fue estabilizada en primera instancia por socorristas de la Cruz Roja y posteriormente trasladada por vía aérea al centro pediátrico en la capital, dada la gravedad de sus lesiones. Por su parte, la mujer falleció en el Hospital Tony Facio de Limón. El OIJ se encargó del levantamiento del cuerpo mientras se determinan las causas exactas del choque. Y este video difundido hoy captó el momento en que dos motorizados perseguían un vehículo sospechoso por las calles de Moravia, lo que permitió la detención de dos hombres que se hacían pasar por agentes del OIJ. Los sujetos habrían intentado secuestrar a una persona en ese cantón josefino y gracias a la rápida respuesta de la Policía Municipal y también a la colaboración de vecinos que grabaron parte de los hechos, se activó una persecución vehicular que concluyó con la captura de los individuos. Al inspeccionar el vehículo, las autoridades encontraron un fusil de asalto, chalecos antibalas con rótulos del OIJ, inhibidores de señal, radios de comunicación y otros artículos de uso exclusivo de cuerpos policiales. Todo esto confirma que los sospechosos ejecutarían lo que parece era un operativo criminal con apariencia de legalidad. El Ministerio de Seguridad confirmó que ambos detenidos cuentan con amplio expediente delictivo y que se investiga si están ligados a grupos criminales dedicados al sicariato y a la extorsión. Según datos oficiales, este año se registran 13 personas detenidas por aparentemente suplantar funciones policiales, mientras que 189 por portar armas de guerra o de grueso calibre. La Policía Municipal de San José, en conjunto con la Policía de Migración, detuvo a varios ciudadanos venezolanos que operaban en semáforos de la capital, limpiando parabrisas sin el consentimiento y además exigiendo dinero bajo aparentes amenazas a los conductores. Los hechos ocurrieron en puntos como Avenida 10, en la zona de La Castellana, y Calle 42, muy cerca de la Soda Tapia, donde los oficiales recibieron múltiples denuncias sobre individuos que tras acercarse a los carros y portando botellas y trapos se volvían agresivos si los automovilistas se negaban a pagar por el servicio no solicitado. Según la Policía Municipal, los detenidos incurrían en actos de intimidación y provocaban inseguridad vial al moverse entre los carros en pleno alto, afectando a peatones y también a conductores. Ante la situación, las autoridades trasladaron a los implicados a Migración para determinar su estatus legal en el país y aplicar posibles sanciones. Sin embargo, horas después quedaron en libertad. Una jueza anuló la decisión dictada el 19 de mayo de 2025 que había dejado sin medidas cautelares al imputado Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, la CNE, dentro del expediente relacionado con el caso conocido como Pista Oscura. Dicha anulación se produce tras la apelación interpuesta por el Ministerio Público, que solicitó revisar nuevamente la necesidad de medidas cautelares contra el imputado, dada su presunta participación en hechos vinculados a la declaratoria irregular del Cantón de Liberia como zona de emergencia en el año 2022. En su resolución, la juzgadora estimó que el juzgado de primera instancia no valoró correctamente la probabilidad de participación del encartado ni la procedencia de la imposición de medidas cautelares, razón por la cual ordenó una nueva audiencia para que se valoren las restricciones pertinentes contra Picado y los demás investigados. Es importante señalar que en la audiencia de mayo anterior, el tribunal rechazó imponer medidas cautelares contra Picado, mientras que a otros 3 imputados, recordemos el exministro del MOP, Mauricio Batalla, el director de Aviación Civil, Marco Castillos,
y el jefe de fiscalización de la CNE, Henry Villalobos, a ellos se les impuso restricciones mínimas como la prohibición de acercarse a testigos e instituciones involucradas. La Fiscalía pedirá nuevamente la adopción de medidas cautelares que considera proporcionales a la aparente gravedad de los hechos atribuidos, entre ellas la suspensión del cargo, restricciones de comunicación y limitación de movilidad, con el fin de garantizar, según la Fiscalía, la transparencia del proceso penal y evitar la obstaculización de esta investigación. Un tribunal sentenció a 36 años de cárcel a 2 hombres por extorsión y robo con violencia, eso en el cantón de Turrialba. Los sujetos se dedicaban a cobrar préstamos conocidos como gota a gota, mediante golpizas o incluso disparando a los deudores. Ambos fueron declarados autores responsables de 2 delitos de extorsión y 1 de robo agravado. Este caso ha llamado la atención por su similitud con esquemas de cobro delictivo tipo gota a gota, donde las víctimas son amenazadas y extorsionadas por montos aparentemente bajos, pero que escalan bajo la coacción violenta. En una compañía o a una persona un préstamo totalmente informal. En estos famosos préstamos que llegan y te dicen, te prestamos dinero sin ningún documento, te prestamos dinero sin ningún papel, la gente va, adquiere ese dinero y pues el tipo de cobro que se hace correspondiente al préstamo pues es bajo amenaza. Amenazas de muerte, amenazas en contra de los familiares, amenazas en contra de la integridad física. Según el expediente judicial, entre octubre y noviembre del año anterior, uno de los sentenciados contactó al ofendido, un hombre de apellido Sequeira, por medio de mensajería instantánea. Le exigieron 30.000 colones bajo amenaza de muerte, indicando que si no pagaba enviarían a hombres armados para matarlo a él y a sus compañeros de trabajo. Una semana después volvió a recibir amenazas. Esta vez le exigieron 200.000 colones, advirtiéndole que lo interceptarían en el camino a su casa o trabajo si no cumplía. El 22 de noviembre del 2024, los acusados lo interceptaron en una vía pública cerca de la Plaza de Deportes en Chitaría. Lo amenazaron con armas de fuego y le robaron su celular y bolso. Entendemos que la razón por la cual las personas acuden a este tipo de préstamos es porque lamentablemente están excluidas del sector formal y no tienen acceso al crédito. Es ahí el llamado a las autoridades a ver la forma de que la mayoría de los costarricenses logren acceder a un crédito formal. Pero para quienes no pueden, no recuerden y tomen siempre en cuenta que la garantía en este tipo de préstamos es su vida y es su familia. El fallo representa un precedente importante en la lucha contra la extorsión violenta y una de las sentencias más fuertes de este tipo, y refuerza la advertencia que ha hecho tanto el Poder Judicial como el OIJ sobre el riesgo de caer en préstamos informales manejados por estructuras criminales. Y en un mundo cada vez más digitalizado, un grupo de adultos mayores decidió actualizarse y también perderle miedo a la tecnología. Con esto hacen ahora transferencias electrónicas mucho más seguras, usan cajeros electrónicos y también detectan llamadas fraudulentas como parte de las nuevas capacidades adquiridas. 22 adultos mayores ahora saben cómo actuar ante una llamada fraudulenta, hacer una transferencia electrónica sin miedo, usar un cajero automático o crear un presupuesto personal desde su celular. Generación Dorada es una iniciativa pensada para empoderar a esta población con herramientas concretas, claras y prácticas. El que nos incluyan a los adultos mayores en todos estos temas, específicamente utilizar el cajero automático, nos ayuda mucho a perder el miedo. Eso hace de que yo generalmente cuando voy al cajero voy acompañada por mi esposo, por uno de mis hijos, pero hoy me dieron como la motivación de animarme a hacerlo sola. Gracias a un programa especializado, personas adultas mayores aprendieron a navegar con mayor seguridad en un mundo cada vez más digitalizado. También con esto de la tecnología, las personas adultas mayores van creando una cierta desconfianza de la utilización de muchos de los servicios que ofrecen los bancos. Muchos de ellos por desconocimiento, ¿verdad? Por falta de información. Este esfuerzo surgió de la unión entre la Universidad Florencio del Castillo, la Municipalidad de Cartago y MUCAP, que combinaron educación, compromiso comunitario y experiencia financiera para llevar este servicio a quienes más lo necesitan. Es importante tener cuidado con la seguridad, con la privacidad y con la información. Con la seguridad, saber qué cosas son nuestras. Con la privacidad, qué cosas compartimos y hacemos públicas. Y la información que queremos compartir a otros.
Durante casi 2 meses, los participantes perdieron el miedo, ganaron confianza y comprobaron que nunca es tarde para aprender. Y un terremoto de 8.8 grados frente a la costa este de Rusia activó una alerta de tsunami para más de 50 países en el Pacífico. Eso sí, en los últimos minutos, los expertos de la Universidad Nacional acá en nuestro país irá por Guanacaste. ¿Qué es permitido y qué no? El Tribunal Supremo de Elecciones nos lo aclara y para eso nos apoyamos con nuestro compañero Gustavo Castro y nos amplía desde nuestra sala de redacción con todo este detalle. Buenas noches, Gustavo. Si usted nos puede ampliar esta información, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Kennedy, amigos televidentes. Así es que definitivamente existe una línea muy delgada entre aquellos actos que pueden realizar e incluso aquellas frases que pueden decir los funcionarios del Ejecutivo. Hay aspectos que están avalados, pero otros que definitivamente podría hacerlos caer en beligerancia política y de esa forma incluso recibir algún tipo de castigo. Pero todo eso lo ampliamos en la siguiente nota. Las siguientes palabras de la congresista del oficialismo, Pilar Cisneros, el 25 de julio en el Parque Recaredo Briceño de Nicoya. ¿Qué les venimos a pedir hoy? Exactamente. 40 o más diputados en la próxima Asamblea Legislativa. Y este discurso del mandatario Rodrigo Chávez durante el mismo acto. Tiene que haber al menos 40 diputados que se pongan de acuerdo. Sin 40 de acuerdo que no sean parte del cambalache, no lo vamos a poder arreglar. Irritaron al legislador liberacionista Luis Fernando Mendoza, quien denunció a dichas figuras ante la Procuraduría de la Ética y el Tribunal Supremo de Elecciones por supuesto uso indebido de fondos públicos. Porque es elitista y llamar a la población a votar por sus diputados después de haber anunciado hace 15 días su partido político. Ahí, en una tarima municipal, estaban pidiendo votos para sus diputados. ¿Qué tienen prohibidos los miembros del Ejecutivo? En el caso de los funcionarios con prohibición absoluta, pues les está vedado absolutamente todo. Solo se les permite votar, como decía, el día de las elecciones, de modo tal que sus derechos políticos se limitan a eso, a ejercer el voto el día de las elecciones. En caso de irrespetar las prohibiciones, los infractores podrían enfrentar serias consecuencias. En caso de encontrarse responsable, establece el Código Electoral que tendrá una sanción de 2 a 4 años. Esto implica la inhabilitación de sus derechos políticos y la destitución del cargo. Ahora el tribunal y la procuraduría tienen la tarea de estudiar la denuncia del legislador verdiblanco para determinar si los discursos del pasado viernes constituyen beligerancia política y si hubo comisión de alguna conducta indebida en cuanto al uso de recursos públicos. Recordar que la convocatoria a las elecciones nacionales se dará el 1 de octubre, por lo cual a partir del 2 de octubre hay muchas cosas que no pueden hacer las figuras políticas, incluso hasta el 1 de febrero, día de las elecciones. Pero vamos a repasar algunos de los aspectos que sí se pueden y otros que definitivamente estarán prohibidos. Sí es permitido precisamente participar en entrevistas, pero no publicar logros en redes sociales gubernamentales, porque eso es para asegurar el derecho de la ciudadanía a una competencia electoral equitativa. Sí es permitido participar en conferencias de prensa, no así publicar avisos que exalten logros, por ejemplo, para que no se utilicen recursos gubernamentales para promover ninguna opción política. Vamos con otros 2 aspectos de los cuales sí se puede y en contraste que no se puede realizar. Es permitido inaugurar obra pública, pero no es permitido publicitar obra en medios tradicionales y plataformas. El uso de recursos del Estado para destacar logros de gobierno puede generar un desequilibrio ilegítimo en la competencia electoral, de acuerdo a lo que considera el Tribunal Supremo de Elecciones. Y por último aspecto, sí se puede informar en medios sobre servicios públicos esenciales
Mientras tanto, no se puede exaltar en medios los logros. Hubo un cambio. El tribunal responde que la prohibición existe en la legislación electoral desde 1966, impide la exaltación de logros por medio de publicidad pagada. Lo que ahora también se prohíbe para ajustarnos a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la divulgación de logros a través de las plataformas digitales, aunque no sean medios pagados precisamente. Así que estos son algunos aspectos de lo que sí será permitido y de lo que definitivamente está prohibido. Pero bueno, en otras informaciones que también tienen que ver con figuras del gobierno, la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien sin duda alguna es una figura emblemática de todo lo que tiene relación con el rodriguismo, como ha sido llamado, finalmente le dio su decidido apoyo a la precandidata Laura Fernández, quien de hecho fue la única que inscribió una precandidatura con el Partido Pueblo Soberano, aunque resta por ratificar la candidatura. En otro orden, este miércoles será un día clave porque se conocerá cuáles jerarcas del presente gobierno van a renunciar a esos cargos para buscar una diputación. De esta manera, el Partido Pueblo Soberano informó este martes que Laura Fernández, que sonaba con mucha fuerza, se hará realidad este miércoles. Varios jerarcas de la actual administración renunciarán a sus cargos para pelear por diputaciones. Una de ellas sería la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, quien habló al respecto con Extra Noticias el 16 de julio. Estoy a la disposición del presidente y de los costarricenses, y a donde él considere que yo aporto más valor, pues ahí estaré. Por ejemplo, una posibilidad de llegar a la futura Asamblea Legislativa, ¿no la descarta? No la descarto. Los análisis de cuáles podrían ser los funcionarios que actualmente nos desempeñamos en el Ejecutivo, cuáles podrían ser las mejores opciones para transicionar a la Asamblea Legislativa, se están haciendo. Otras figuras que saldrían este miércoles del actual gobierno son el presidente del AIA, Juan Manuel Quesada, Yerlin Zúñiga del INAMU, Arnoldo André Tinoco de Relaciones Exteriores y Víctor Carvajal de Agricultura y Ganadería. Bien, en esa misma línea les informamos que el movimiento Renacer Democrático informó este martes su separación de la coalición rodriguista. De acuerdo a ese documento que vemos en pantalla enviado por dicha agrupación al Partido Pueblo Soberano, su decisión se fundamenta en que fueron sistemáticamente invisibilizados. Cabe recordar que hace unos días también renunció el partido Esperanza y Libertad al argumentar que se sintió excluido, minimizado y no respetado. Esta alianza del chavismo queda ahora con dos partidos, Pueblo Soberano, que es el movimiento principal, y además el partido Motiva, así como otro movimiento que no es un partido oficialmente, pero que se denomina Creemos. Así que mañana será día fundamental, día clave, tanto en Casa Presidencial como en algunos ministerios e incluso en Asamblea Legislativa. Y por supuesto que estaremos al tanto de todas esas informaciones. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Kenneth. Muchísimas gracias, Gustavo. Otros nombres que por supuesto han sonado, y mañana será el día en que se aclarará todo el panorama. Por ejemplo, la ministra de Planificación, doña Marta Eugenia Esquivel, expresidenta más bien de la Caja Costarricense de Seguro Social. También suena el nombre del ministro de Hacienda, Novia Acosta, como esas posibles personas o funcionarios de gobierno del Ejecutivo que podrían dejar su cargo para esas aspiraciones que usted nos explicaba, Gustavo. Así es, sin duda. Incluso el tema del presidente, que también ha estado ahí de alguna forma tocándose si finalmente el mandatario por primera vez en la historia renunciaría a ese cargo o se mantendría, pues es algo que también se conocerá definitivamente antes del día jueves. Muchas gracias, Gustavo, y mañana, Dios mediante, le tocará a usted darle cobertura precisamente a la conferencia de prensa en Casa Presidencial y nos dará todos los detalles en nuestra edición estelar mañana miércoles a las 6 de la tarde. Muy buenas noches y muchas gracias por este amplio reporte. Buenas noches. Continuamos con informaciones del ámbito político. En esta ocasión que Mari Uribe renuncie como ministra de Salud es lo que pide el diputado de Nueva República, Fabricio
Alvarado. La molestia del congresista denominado Provida ocurre debido a que Munive no modificó la norma técnica del denominado aborto terapéutico. El líder de Nueva República retó al mandatario Chávez a demostrar si es o no presidente, o un presidente más bien que defiende la vida. Nacido. Esa actitud de la ministra merece que hoy solicitemos su renuncia o bien que el presidente de la República la destituya, porque el compromiso precisamente de Rodrigo Chávez en campaña fue revisar y modificar esta norma técnica que, repito, abre enormes portillos y deja en indefensión la vida del no nacido. La propuesta está sobre la mesa. En un nuevo megaoperativo se detuvo hoy a una banda sospechosa de legitimar dinero del narco. Entre los detenidos figuran 2 funcionarios públicos de Pérez Celedón. Cristian Fallas con los detalles en vivo. Muy buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Este operativo policialmente conocido como PANA, desarrollado sobre todo en la zona de Pérez Celedón, pero también en otras comunidades del territorio nacional, en la parte sur, donde también era de interés para lo que es la Fiscalía contra el Crimen Organizado y también para el OIJ en esta investigación por esta legitimación de capitales, o al menos eso se investiga a través de diferentes actividades comerciales. Se logra la detención, por lo menos, de lo que son los cabecillas, los líderes, y eso es importante para este caso, que ahora pues vendrán las audiencias de medidas cautelares correspondientes en contra de estas personas detenidas el día de hoy. En total, 22 puntos a allanar por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y por parte del OIJ. El caso, llamado policialmente como PANA, lleva como objetivo desarticular un grupo investigado por supuesto lavado de dinero. La propiedad del supuesto cabecilla resalta en la comunidad de General Viejo de Pérez Celedón, en la zona sur del país. Es un trabajo que venimos ya elaborando desde hace ya varios meses, incluso años, y hoy lo estamos concluyendo. Básicamente se están deteniendo a 9 personas, ya se han logrado aprehender a 6 de ellas, y el cabecilla sería un sujeto costarricense nacionalizado que es oriundo de Panamá. El caso se llama PANA, y parte de la forma de que legitimaban los capitales es por medio de negocios fachadas, entre estos ventas de celulares a través de 4 empresas que tienen aquí en la zona sur, celulares ABC aparentemente, y también, entre otras cosas, lo que son movimientos de ganado, caballos, también lo que es venta de vehículos. De acuerdo a la investigación, la voz cantante la lleva, al parecer, un sujeto oriundo de Chiriquí, Panamá, de apellido Sánchez González. Su mano derecha en la logística del movimiento total de las drogas ilícitas es de apellidos Esquivel Flores. Se suma al engranaje un agente del OIJ de apellido Torres y un jefe policial de tránsito de Pérez Celedón de apellido Madrigal. La pareja sentimental del líder también fue arrestada, y por último fueron detenidos en horas tempranas 4 colaboradores más. Sí, bueno, es una investigación importante. Básicamente, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada y la sección de legitimación de capitales del OIJ vienen desde hace ya tiempo investigando esta estructura dedicada precisamente al lavado de dinero producto del narcotráfico, es decir, a tratar de colocar en diferentes negocios que manejaba la organización flujos de capital que derivan de temas relacionados sobre todo con tráfico de cocaína. Esta organización manejaba diferentes líneas comerciales donde tratan de introducir el dinero sucio. Básicamente el tema de ganado es un tema muy fuerte, la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Aquí estamos interviniendo en bienes aproximadamente 1.000 millones de colones, en bienes registrables, más todo el tema de ganado. Estaba en el negocio de aserrar madera. Tenían también o tuvieron una farmacia, pero también manejan una venta de autos, es decir, por diferentes vías trataban de poder introducir este dinero sucio en el flujo legal del comercio. La acción policial tuvo desarrollo en Pérez Celedón, en Buenos Aires de Punta Arenas y en Puerto Jiménez, donde, de acuerdo al caso, Sánchez tenía una vivienda con piscina incluida.
Vamos a ver la siguiente gráfica que preparamos, como es habitual en estas investigaciones. La droga, de acuerdo a las autoridades judiciales en la investigación, provenía del sur del continente, pasando por Panamá, ya fuera por vía marítima, también terrestre en algunos casos, llegando hasta suelo nacional y siguiendo el rumbo hasta el norte del continente, llegando a los Estados Unidos, sobre todo, e incluso cargamentos que llegaron hasta Europa. En este caso, en la investigación previa a estos allanamientos, a este grupo se le decomisó aproximadamente 4 kilos de cocaína en su momento y 35 millones de colones, así que es importante esta parte. Hablamos ahora también de los animales, no solamente los decomisados en este tipo de operativos, sino también de las mascotas, por ejemplo, que el día de hoy los agentes judiciales se dieron a la tarea de sacar varias que estaban en la vivienda del supuesto líder para ser entregadas a otras personas para que se hagan cargo mientras este proceso judicial continúa. En medio de los allanamientos en Pérez Celedón, las mascotas de los investigados por supuesta legitimación de capitales fueron entregadas a familiares. En la finca de quien lideraría la banda se ubicó caballos finos, decenas de cabezas de ganado y hasta maquinaria pesada. En total, se trata de más de 300 animales distribuidos de la siguiente manera: 130 bovinos y 7 caballos en Pérez Celedón y 164 bovinos en Buenos Aires. Aún se está finalizando aspectos logísticos para definir el lugar en el que se llevará a cabo la subasta de estos animales. SENASA ha participado activamente en este proceso, realizando la identificación, revisión sanitaria y emisión de las guías de transporte que garantizan la trazabilidad y el adecuado traslado de los animales. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 84 bis de la Ley 8204. Este proceso no solo responde a disposiciones legales, sino que también asegura el resguardo, bienestar y salud de los animales. Consultamos al Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, sobre la dinámica de conos animales decomisados y respondieron que junto a SENASA del MAC se hace un inventario, se constata el estado de salud de los animales y se confecciona una guía de trazabilidad para luego ser llevados hasta una subasta autorizada. Sí, este es un tema ya recurrente y vamos a encontrarlo en diferentes lados. Aquí esta casa tiene una particularidad, es de 2 pisos, en la parte de abajo son caballerizas y en la parte de arriba pues ya es propiamente la vivienda, pero también aquí hay más de 100 cabezas de ganado, así rápidamente contándolo por encima. También hay caballos, hay diferentes tipos de animales y también hay maquinaria agrícola, por así decirlo. En este caso conocido como Pana, se ubicaron actos en la propiedad del supuesto cabecilla y en una finca allanada en Puerto Jiménez, también en la zona sur del país. El ICD puede disponer de los animales decomisados y en caso de que un fallo judicial al final de toda la investigación beneficie a los investigados, se les da el equivalente en dinero en efectivo. Bien, recordamos nada más, parte de la investigación contra este grupo en este operativo Pana, la cantidad de dinero que, de acuerdo a las autoridades, lograron amasar solamente en propiedades, por ejemplo, las residencias, las fincas y en vehículos de alta gama, sin tomar en cuenta el ganado aproximadamente, y vamos a verlo en esta pantalla, $2 millones, aproximadamente unos 1.000 millones de colones, dicen las autoridades, durante el periodo de investigación solamente, de manera tal que era un grupo pues bastante afianzado y con muchísimo poderío económico y que estaba creciendo cada vez más y más, y por eso la importancia de esta detención. Para el día de mañana, en lo que es la Cámara de Ganaderos, dice el ICD, a partir de las 9 de la mañana hay una subasta de terneras y novillas ahí en esta subasta Salama, en la zona sur de nuestro país. Por si usted está interesado, pues obviamente tiene que acercarse a las autoridades del ICD para, en este caso, pujar por ese acto que se ha llevado a esta subasta. Esta es la información que les tenemos acerca de este operativo importante el día de hoy, 22 allanamientos, y continuarán ahora las audiencias de medidas cautelares en contra de estas personas. El informe de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias, Cristian, y precisamente sobre esto que usted nos informaba tenemos reacción del director de la Policía de Tránsito, pues uno de los funcionarios públicos detenidos, como usted nos informaba, Cristian, fue un oficial de tránsito de Pérez Celedón. Esto es lo que dice el jerarca. Presuntamente vinculado a un grupo de crimen organizado dedicado a lo que es legitimación de capitales
producto del narcotráfico. La presunta participación de este oficial de tránsito era poner a los miembros de esta organización al tanto de las diferentes acciones operativas que realizaban las policías en la zona. Nuevamente, esta administración trabaja en la cero tolerancia contra la corrupción dentro de nuestra institución. Una victoria ante el Cartaginés allá en la Cueva. Aquí vi algunos vestidos de morado, creo que andan en estadio, entre esos nuestro jefe, el director de Extra Noticias, ¿sí? Don Paul Ulloa. Amanecerá muy contento mañana. Mañana, entonces, vas a estar bien vos, porque el jefe feliz, todo el mundo feliz. ¿Verdad que sí? Así que bueno, ahí seguramente celebró bastante el jefe con esos 2 goles morados. Seguramente que sí. Muchas gracias, Mari. Con mucho gusto, querido. Hasta aquí nuestra mesa de análisis. Los invitamos a que nos acompañen mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde, como todas las noches. Que descansen. Muy buenas noches. Nos vemos mañana.